buenas tardes, Dios te bendiga. Gracias por conectarte una vez más con nosotros en vivo y en directo desde nuestras instalaciones Adulam, Ministerios Renace. Estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, esperando que el tiempo que vamos a tener de alabanza y adoración y de la palabra del Señor sea de mucha bendición para tu vida como lo es para nosotros. Esperamos que pases un tiempo agradable junto con nosotros, te goces en alabar a Dios, pero sobre todo que Dios ponga una semilla de enseñanza en tu corazón. Vamos a iniciar con una oración. Te voy a pedir ahí donde estás en tu casa, si quieres inclinar tu rostro en reverencia al Señor, hazlo y con tus propias palabras desde el fondo de tu corazón agradecele al Señor. Dile: Padre, en el nombre de Jesús yo te doy toda la gloria, toda la honra, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Padre, te doy gracias porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Gracias por la vida de todos aquellos que están ahorita, Señor, ahí conectados, buscando de tu presencia, Señor, buscando ser bendecidos al igual que nosotros, Dios. Ponga, Señor, en nuestros labios, ponga, Señor, en nuestros corazones el sentir como el hacer, para buscar de ti, mi Señor, para agradarte a ti y para que el pueblo de Dios sea bendecido conforme a tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano que va a compartir con ustedes la palabra del Señor, mi hermano Abel Serrano. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Espero que en estos momentos, a pesar del calor que está haciendo, le demos las gracias al Señor, al Dios Todopoderoso, que nos hace disfrutar de los tiempos buenos, de los tiempos excelentes, que son los más, y también nos hace reflexionar sobre los tiempos que para nosotros no son muy buenos, sobre todo en estos momentos de confinamiento, sobre todo en estos momentos en que vemos que ya estamos viendo la luz al final del túnel. Pero a veces me parece que estos plazos que estamos teniendo, como cuando llevamos a nuestro hijo en el auto y nos preguntan, ¿ya mero llegamos? Sí, ¿cuánto falta? Pues mira, falta poquito. Mira, faltan 5 kilómetros. Mira, falta, y así los llevamos a nuestros hijos, diciéndoles que ya mero llegamos al destino. Bien, pues vamos acordándonos cuando nuestros papás nos daban este tipo de aliciente para que no nos desesperáramos. En esta tarde quiero compartir con ustedes algo que muchas veces nos hemos preguntado. No sé si tú te has preguntado alguna vez, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Te lo has preguntado tú? Si no has tenido tú ese tiempo para hacerte estas preguntas, en esta tarde te invito a que te las hagas. Pero vamos a descubrir a través de las Sagradas Escrituras 3 aspectos de la voluntad de Dios. 3 aspectos de la voluntad de Dios. Tal vez tú dices, ¿cómo es posible que en ese libro viejo que muchas personas desprecian por ser antiguo, nos indique, nos diga esos 3 aspectos de la voluntad de Dios? Pues bien, en esta tarde vamos a descubrirlos. Si tú tienes por ahí tu Biblia, quisiera que la abrieras en la segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 9, en donde a la letra dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Necesitamos ver, a mí me gusta mucho irme al diccionario, porque hay palabras que aparentemente ya conocemos y damos por sentado que ya conocemos. Pero ¿qué es voluntad? Porque estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué es voluntad? Una parte del diccionario nos dice que es la facultad mental que mueve a hacer o no una cosa que viene siendo el libre albedrío. Eso es voluntad. Por otro lado nos dice que es una elección de algo por deseo, sin que haya presión externa. Estamos viendo aquí
que Dios nos ha dado, la voluntad de Dios nos ha dado libre albedrío. No hay absolutamente ninguna presión. Y lo podemos observar desde el jardín del Edén. Dios crió a la primera pareja y les dio el libre albedrío. Les dio la voluntad de que ellos escogieran solamente obedecer una sola voz de Dios. De todo árbol que hay aquí puedes comer, solamente de este no puedes comer. Era difícil obedecer, era difícil manejar la voluntad solamente sobre una orden o un mandamiento. Pienso que no era difícil. Sin embargo, ahí incurrieron no solamente Eva, sino Adán también, en desobedecer, en echar mano a esa voluntad que Dios les dio, de escoger en obedecer o no obedecer. El pasaje que estuvimos viendo de 2 de Pedro, capítulo 9, nos habla de algo muy interesante. Nos dice que el Señor, ¿quién es el Señor? El Dios Todopoderoso. Él es el que dice que no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es de la segunda venida del Salvador, de Cristo Jesús. Porque Jesús no quedó en la tumba. Jesús ciertamente murió, y murió por una causa, la de tus pecados y los míos, que fueran perdonados por la sangre preciosa de Jesús en la cruz. Pero no quedó en la tumba, sino que la esperanza que tenemos los que creemos en Él, en esa resurrección, creemos en la segunda venida de Él. Por eso dice que no retarda su promesa, porque Él dice aquí, como algunos la tienen por tardanza. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Es una de las preguntas que se hace la mayoría de la gente. Si la palabra de Dios dice que habrá guerras, rumores de guerras, habrá pestes, habrá tantas cosas, y han pasado 2000 años desde que esto se está anunciando y no ha pasado nada. Absolutamente nada. Pero aquí vemos que el apóstol Pedro dice que el Señor no tarda en sus promesas, sino por qué razón lo está haciendo. Dice aquí, según algunos la tienen por tardanza, que ninguno perezca, para que ninguno de los seres humanos perezca. ¿Qué es perecer? Morirse. Pero en la palabra de Dios nos menciona dos tipos de muerte que los vemos en la primera pareja. La primera muerte que tuvo esta pareja fue la muerte espiritual. ¿En qué consistió esa muerte espiritual? Los dos, nos dice el Génesis, que tenían una comunión íntima con Dios. Todos los días venía Dios a platicar con ellos al jardín del Edén. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ellos desobedecen, ¿qué pasa? Se pierde esa comunicación, porque esta pareja es echada fuera del jardín del Edén. Ahí fue la muerte espiritual de esta pareja. Se perdió la comunicación con Dios Todopoderoso. Esa fue la primera muerte. Cuando Él mencionó, y lo vimos en mi plática anterior, que les determinó 120 años de vida al ser humano, porque iban a morir físicamente. Entonces estamos hablando de dos muertes específicamente, y no me he apartado del tema que es acerca de la voluntad de Dios. No lo perdamos de vista.
sino que sencillamente lo que sucede es que la mayoría de las personas piensan y dicen: me voy a morir, ahí se va a acabar todo. Ingenuos, ingenuos. Porque así como esa primera pareja tuvo las dos muertes, primero la espiritual y después la física, en el ser humano, los descendientes de Adán, va a ser al revés. Primero va a ser la muerte física y posteriormente la muerte espiritual, porque en la tumba no termina el proceso de la vida, porque la palabra de Dios nos menciona vida eterna, pero también como hay vida eterna, va a haber vida eterna, pero no con Dios, sino en el infierno. Mucha gente dice que el infierno no existe, que el infierno está aquí, pero imagínense ustedes, si aquí, usted que me escucha, usted que me ve, piensa que el infierno está aquí, ¿cómo será el infierno que nos narra la santa palabra de Dios? Donde nos dice, y esto lo vemos en el Apocalipsis, donde el gusano no muere y es el lago de azufre que jamás terminará de arder. Ese es el infierno. Lo creas o no, ese es el infierno. Y eso es la voluntad de Dios, que tú no vayas ahí, que tú creas en la palabra de Dios, en la palabra que nosotros predicamos y que la gente nos dice que estamos locos. Sí, estamos locos, pero locos por creer lo que la mayoría de ti que estás allí no crees. Esa es la realidad, que es hacia el futuro. Esa es la voluntad de Dios, que no te pierdas lo que nos dice Pedro aquí, que ninguno perezca, que ninguno se pierda, que ninguno vaya enfermo al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Esto nos lleva precisamente a algo muy interesante. Una gran diferencia que tenemos los seres humanos con los ángeles. Los ángeles son mensajeros de Dios, pero ellos no tienen esa característica que tenemos los seres humanos de arrepentirse. Esa fue la razón por la que Satanás fue lanzado del cielo, siendo un ángel hermoso al servicio de Dios, que quiso estar igual que Dios, y fue precisamente porque no se arrepintió la razón por la que él fue desechado del reino de los cielos. Y si usted no lo cree, esto está en las Sagradas Escrituras, y lo invito a que lo estudiemos, y lo invito a que la leamos, para que vea usted cuántos años hace que esto fue escrito en ese libro viejo que usted desecha, que usted desprecia, que usted solamente lo tiene ahí en su casa de adorno, lo tiene abierto como si fuera algo que le va a espantar alguna situación que vive en su casa, y no es así. Bien, vamos a ver algo muy interesante, el primer aspecto de la voluntad de Dios. La encontramos como la voluntad divina soberana. ¿Qué es soberano? Podemos decir que el presidente de la República Mexicana es soberano. No, no es soberano. ¿Podemos decir que la reina Isabel de Inglaterra es soberana? Sí, pero solamente
en un país, Gran Bretaña. Pero cuando la palabra del Señor nos dice soberano, es sobre toda la tierra, sobre todas las galaxias, sobre todo lo que el hombre ha descubierto y aún lo que no ha descubierto. Esa es la voluntad de Dios, soberana sobre todo y sobre todos. ¿Escucharon? Sobre todos. Me estoy refiriendo a las autoridades que piensan que la autoridad la tienen porque la ganaron con votos. No es así. La ganaron porque Dios los ha puesto ahí y Dios les ha dado esa autoridad, pero esa autoridad les será demandada a cada personaje, desde el policía más sencillo hasta el presidente de la república de cada país. Esa autoridad Dios se la ha dado con el único propósito de que gobiernen sobre todo el pueblo, que gobiernen con equidad, con justicia, que es lo que Dios quiere en la vida de cada ser humano. Isaías 46, del 9 al 11, nos dice, aquí habla acerca del poder de Dios y la impotencia de los ídolos. Esa parte de Isaías nos está hablando. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ídolos? Es una palabra muy fuerte en nuestro país o en todo Latinoamérica. Idolatría no es solamente darle culto a una estatua, no es solamente darle culto a una estampa, a una figura, sino idolatría es todo aquello que distraiga nuestra mente y nuestro corazón a Dios, que es el soberano. Ejemplo, si yo amo más a mi esposa o a mis hijos o mis posesiones, soy un idólatra. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es el primer lugar en todo. Entonces, cuando habla de idolatría, eso es precisamente lo que está hablando aquí el profeta Isaías. Y le está hablando al pueblo de Israel, porque ellos se habían ido tras los Baales, aquellos dioses que ellos se inclinaron desobedeciendo lo que Dios les había mandado, que el único que recibe alabanza y pleitesía es Dios, el Dios del cielo. Ese es el único, y fuera de eso es idolatría. Nos dice Isaías 46 del 9 al 11, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad de lo que no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, y lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, y te estoy hablando a ti también, que estás lejos de la justicia. ¿Eres justo? ¿Actúas con justicia? Cuando tú mencionas y dices, ¿de qué me debo de arrepentir? ¿De qué? No he robado, no he matado. Pero ¿por qué les decía Isaías al pueblo de Israel? Estás lejos de la justicia. Si tú eres mentiroso, si eres tramposo, si has hecho algo indebido, estás fuera de la justicia, de la equidad. Y sigue mencionando aquí, haré que se acerque mi justicia. ¿Cuál?
¿La de Isaías? No, la justicia de Dios. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y me gloriaré en Israel. Aquí hay algo muy interesante. Mi salvación en Sión y mi gloria en Israel. En Sión, hermanos, es algo precioso. El Señor Jesús representación. Y ahí es donde se representa la salvación de la humanidad, la salvación tuya, que solamente por fe puedes alcanzar. No hay absolutamente nada que te pueda traer esa seguridad. El tratar de quitarte esa muerte segunda, que es la muerte espiritual. Ahorita estás alejado de Dios, ahorita estás alejado de todo. Lo único que te interesa es salir de la pandemia, es tomar tu trabajo. Pero realmente lo más importante es, si estás enfermo, lo importante no es que tú sanes físicamente, lo importante es que sanes espiritualmente, que sanes de ese odio que tienes, de esa sed de venganza que tienes, porque eso te está atando a no tener fe de que saldremos de esta pandemia, que saldremos de esta situación económica, que Dios, si le da de comer a los pajarillos, ¿no valemos nosotros más que los pajarillos? Aunque tal vez tú digas, bueno, pero los pajarillos no tienen que pagar cuentas de luz. Pero ¿sabes qué? También ellos no tienen un techo, también ellos no tienen un televisor, también ellos no tienen un automóvil. Entonces ves tú la compensación que puede existir entre un pajarillo y tú. No te desanimes. Vamos a ver ahora otra parte del aspecto de la voluntad divina soberana de Dios. Vamos a leer otro profeta. Vamos a leer Daniel, capítulo 4, y vamos a ver solamente 2 versículos. ¿De qué nos habla este Daniel como profeta? Nos está hablando ahí, en esa parte, del 17 y principalmente en el 35. Nos dice aquí, nos habla acerca de Nabucodonosor y el sueño del árbol gigante. Nabucodonosor, los que no han leído esta parte de la historia, tuvo un sueño y no hubo quien se lo revelase. Mandaron traer los sabios de aquel tiempo y ninguno supo, sino solamente Daniel, porque Daniel oraba y pedía sabiduría de Dios. Y él fue el que le dijo en qué iba a consistir este sueño. Y parte de ese sueño, en mi predicación anterior, yo les mencioné acerca del gobierno que iba a emanar de parte de ese sueño. ¿Se acuerdan ustedes? De lo que mencionamos acerca de Ciro, de los gobernantes que se iban a poner, y que el último de los gobernantes respecto a ese sueño iba a ser Roma. Bien, pues vamos a seguir adelante. Aquí nos está hablando Daniel, nos dice la sentencia. Ahí nos habla de un árbol gigante. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan las vivientes que el Eterno gobierna el reino de los hombres, y a quien se quiere lo da y constituye sobre él al más lejos de los hombres. Y el versículo 35 nos dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, ¿verdad?
y Él, según su voluntad, en el ejército del cielo y de los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esa es la voluntad de Dios. Nadie tiene que preguntar qué haces. Y qué ilusos somos a veces cuando decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y siempre le echamos la culpa de lo malo que nos sucede a Dios, pero cuando estamos en los deleites, ni siquiera nos acordamos de Él. Pero cuando algo malo pasa, cuando Dios no es nuestro mandadero, cuando Dios no nos da lo que nosotros le pedimos, que Dios le dé sanidad al abuelo, a la madre, al padre, y cuando Dios no da esto, decimos, no hay Dios, porque no hizo lo que yo le pedía. Dios es soberano. Dios sabe el cuándo, el cómo y el a qué hora. No seamos ilusos. Él es soberano sobre todo. Y vemos aquí que ahí ejerce su voluntad. La sentencia de este árbol. Ese árbol era Nabucodonosor. Ese árbol, la sentencia es de que este varón salió al palco de su palacio y él dijo, todo esto he logrado. Todo esto he logrado. ¿Y saben lo que sucedió? Que por su soberbia, por no darle la gloria a Dios, por la autoridad que le había dado y todo lo que le había dado a Nabucodonosor, la sentencia fue de que por 7 años este hombre se fuera a comer hierba y a vivir con los animales del campo, hasta que él nuevamente reconoció y Dios le volvió a dar su reino. Es interesante cuando tú estudias la palabra de Dios, cómo en tiempos antiguos Dios mostró su soberanía de una manera palpable, y esa manera palpable de parte de Dios, esa soberanía, todavía la podemos observar en el siglo XXI. ¿De qué manera? ¿Creen ustedes que esta pandemia obedece a que cada 100 años está sucediendo algo extraordinario? No, señores, no, es la voluntad soberana de Dios. Él hace lo que Él quiere. Que muere mucha gente en sus delitos y pecados, dice la palabra de Dios, mueren porque no se arrepienten. Él, a través de todas las pandemias, o como usted le quiera llamar, ¿qué podemos decir de la cantidad de muertos que hay por el crimen organizado? Ese derramamiento de sangre ingrata que hay, ¿cómo le podemos nombrar? ¿Solamente es en México? ¿No hay derramamiento de sangre en Siria? ¿No hay derramamiento de sangre en otros países? ¿No es otra pandemia? Pero eso sí lo podemos observar la sangre, pero de un virus que no podemos ver, de un virus que no podemos palpar, tenemos tanto temor de que desgraciadamente aquellos seres que visten de blanco, que están protegiendo tu vida, los maltratas, los vejas, te apartas de ellos. Eso es una desgracia para el ser humano. Vamos a pasar al segundo aspecto de la voluntad de Dios. Hay mucho que hablar, mucho que decir acerca de la voluntad. Me estoy tratando de ir rápido porque no quiero tomarles mucho tiempo. El segundo aspecto de la voluntad de Dios es la voluntad moral de Dios. Y esto lo podemos observar en Marcos capítulo 3, versículo 35. Pero primero, así como vimos qué es voluntad, ahora necesitamos saber qué es moral. Y perdónenme, no quiero que ustedes se sientan como que no saben el significado, ni tampoco yo quiero parecer un sabelotodo. No, me tengo que ir yo le digo no el diccionario, le digo el tumbaburros, porque yo soy un burro.
Y nos dice que moral concierne a la conciencia, al fuero interno y al respeto humano, por tratarse de elementos inmateriales y fuera del orden jurídico. Vuelvo a repetirlo. Moral que concierne a la conciencia, al fuero interno y al respeto humano, por tratarse de elementos inmateriales y fuera del orden jurídico. Es una parte. La otra nos dice que es ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Esa es la moral. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la moral? Nos están hablando en muchas ocasiones que estamos en contra de las personas que no piensan o actúan, de las personas que no tienen el matrimonio como algo que Dios estableció. Esa es la moral, la voluntad moral de Dios. Esa es la voluntad que Dios nos puso en el chip, que nos ha transmitido de generación a generación. Desde que tú tienes uso de razón, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Tú tienes ahí en la conciencia el hacer bien o el hacer mal. Si eres estudiante, tú sabes que a la hora del examen, si llevas el acordeón, ya sabes que estás actuando mal, porque te estás engañando a ti mismo. No engañas al profesor. Si eres trabajador y estás engañando al patrón como que trabajas, no estás engañando al patrón, te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque eres amoral. Eso que Dios te puso ahí en tu conciencia, lo estás disfrazando, lo estás enterrando, y eso no es correcto. En esta parte te está hablando la palabra del Señor y nos dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este pasaje viene en las nuevas relaciones que nos habla ahí el Evangelio de Marcos. Es cuando viene su madre y sus hermanos de Jesús y lo buscan, y le dicen los discípulos: he aquí tu madre y tus hermanos te buscan. Este capítulo de Marcos, y nos viene aquí la vida familiar del creyente, que es precisamente en lo que se menciona en Efesios 6:6. Pero me quiero regresar a Marcos. Dice: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué estaba diciendo? ¿Estaba menospreciando a su madre, a sus hermanos? No. Él estaba diciendo que el que hacía la voluntad de su padre, la voluntad de Dios, ese era su padre, su madre, sus hermanos, era su familia. Y eso es lo que quiere de nosotros, que hagamos la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad de Él? Ya vimos en primer término que la voluntad de Él es divina y soberana, y la voluntad que Él quiere aquí es que hagamos lo que Él nos dice. Ahora sí, vamos a ir, dice: no sirviendo al ojo, en Efesios 6:6, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Otra vez, voluntad, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál? La voluntad moral, la voluntad de Dios, la voluntad moral. No sirviendo al amo. En aquel tiempo había esclavos, ¿verdad? Bueno, pues ahora no hay esclavos, pero hay trabajadores. Entonces, si tú eres patrón y tu trabajador está trabajando solamente cuando tú le ves, puede ser por dos cosas. Una, o porque el trabajador es flojo, o sencillamente
porque no le estás pagando lo que debías. Esas son las dos consecuencias. Entonces vemos aquí que es interesante el que hagamos la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, la voluntad moral. Y luego viene aquí en Hebreos 13:21 y nos dice: os hago aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está haciendo la conclusión del capítulo 13, ¿verdad? Lo está haciendo de una manera, diciendo realmente lo que desea, la voluntad de Dios delante de Él por Jesucristo. ¿Vamos a poder hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos? No, no podríamos, sino solamente a través de Jesús, a través de la fe. Para concluir, viene aquí que los deseos de Dios que provienen de su corazón de amor. Esto es lo más interesante. ¿Por qué razón no ha sido destruido este planeta? Si ustedes se acuerdan, también lo hablé en la predicación pasada. Dios mandó el diluvio. Dios destruyó a Nínive, destruyó Sodoma y Gomorra. Y podemos ver algunas otras destrucciones más que hubo a través de los siglos. ¿Por qué razón ya no hemos tenido esta situación? Lo hacemos por esta razón. Lo hacemos porque los deseos de Dios provienen de su corazón de amor. Y esto es nuevamente lo que nos menciona 2 de Pedro 3:9. Porque Él quiere que nosotros no perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. El arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Dar la vuelta 180 grados. Arrepentirte de lo que has hecho y volverte a Dios. Escucharle a Él. ¿Cuál es el propósito? De que no vayas al infierno. ¿Cuál es el propósito? De que tengas una nueva vida. Una vida abundante. Una vida de paz. Una vida de tranquilidad, una vida de intimidad con tu familia, una vida de intimidad con tus seres queridos. Que Dios te bendiga y que seas próspero. Te invitamos a nuestra próxima participación.